Hoy hablamos de turismo. Quiero llevarte a un lugar especial. Hoy quiero hablarte de una forma diferente de entender los viajes y de entender los destinos. Hoy, en este primer viaje, en esta primera ventana que abrimos para todos vosotros, me gustaría marcharme de nuevo a una provincia mágica que estuvo ya aquí, en Miradas Viajeras, en la que estuvimos recorriendo muchos de sus lugares, muchas de sus comarcas, en la que estuvimos compartiendo tiempo con sus gentes y sobre todo en la que descubrimos rincones maravillosos. Hoy, en esta primera sección de Hablamos de Turismo, quiero irme a la provincia de Álava. Parece que Álava es desconocida y sin embargo es un lugar único de España y me atrevería a decir del mundo. Y no lo digo engrandeciendo un destino que lo tiene todo, lo digo por una propia experiencia personal. He tenido la oportunidad de ir muchas veces y Álava no es solamente Vitoria, que sí, una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa, donde cuando cae la noche, sinceramente, te regala historias y te regala leyendas únicas. Una ciudad que hay que patear despacio, poco a poco y paso a paso. Una ciudad en la que vas a encontrar patrimonio, cultura, museos, fiesta, música, festivales, grandes centros de convenciones y evidentemente también gastronomía. Es la puerta para conocer una provincia de naturaleza, una provincia de agua, una provincia de actividades, una provincia accesible, una provincia en la que las estrellas cobran un gran protagonismo cuando cae la noche y te enseñan a interpretarlas, una provincia en la que sus vinos y la gastronomía cobran un papel muy especial, pero también sus fortalezas, sus castillos, sus vías verdes y sus cientos de kilómetros que te van a llevar a lugares y a rincones increíbles mientras vas paseando en bici o a caballo. Una provincia con playas de agua dulce, una provincia en la que hoy queremos detenernos para viajar hasta Vitoria. En Vitoria, cuando la paseas, como te decía antes, cuando ves esa Virgen Blanca, o cuando vas callejeando, o cuando vas y te detienes en alguna de sus plazuelas, o cuando participas de cualquiera de sus ferias medievales, o cuando consigues llegar a lugares emblemáticos de la ciudad, te hace que parezca que seas protagonista de una historia diferente, o quizás de una obra de literatura, de una novela. De todo eso queremos hablar, porque hoy, en Hablamos de Turismo, quiero llevarte a hablar de cómo algún monumento en alguna ciudad de pronto se convierte en un viaje en sí mismo. Hay lugares del mundo en el que un lugar, un monumento, ya sea una catedral o un museo, ¿por qué no?, o un barrio, son el emblema, son ese atractivo que el viajero busca para pasar unos días. Por eso hoy en Hablamos de Turismo nos hemos querido ir precisamente a esos lugares donde un solo enclave de pronto se convierte en magia pura y te hace sentir una ciudad de una forma diferente. Por eso hoy hemos querido ir a Vitoria y hemos querido irnos a descubrir la Catedral de Santa María. En Vitoria hay dos catedrales, de eso te hablaremos ahora, pero es la de Santa María la que tienes que conocer, la que tienes que descubrir y la que hoy te vamos a mostrar. Y lo vamos a hacer con uno de los grandes líderes del sector turístico, los que nos gusta traer aquí, protagonistas del sector turístico, que nos cuentan sus historias, que nos cuentan y nos narran sus experiencias. Hoy hablamos con el gerente de la Catedral de Santa María, con Jon Lasa. Jon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Igualmente, gracias. Oye, qué bonita es Vitoria, ¿eh? Pues sí, es mi ciudad, ¿qué voy a decir? Qué bonita es. Digo que es una de las ciudades medievales mejor conservadas de toda Europa. Sí, mira, Victor Hugo, en su libro sobre Notre Dame de París, ponía como ejemplo a Vitoria de ciudad gótica. Decía de Nuremberg y Vitoria. Oye, por ejemplo, para ti, ese rincón mágico que haya en Vitoria, ¿cuál es? No me vale que me digas la catedral, ¿eh? La torre de la catedral, desde donde se ve lo que era la primitiva Vitoria y toda la expansión tremenda que ha tenido.
Oye, mira que me gusta Vitoria, hemos podido hablar muchas veces aquí en este programa, pero para mí hay un momento especial que es cuando cae la noche y esas luces anaranjadas, que la iluminación de la ciudad es muy bonita y va muy acorde con lo que representa, te va mostrando sombras, luces y muchas historias que contar, ¿eh? Sí, la verdad que Vitoria es una auténtica joya a nivel patrimonial, todo lo que es ese casco histórico, como decíamos, de ciudad gótica. Almendra, ¿no? Es almendra, muy bien conservada. Y cómo ha ido creciendo, ¿no?, ese ensanche. Es una ciudad que aúna lo antiguo y lo moderno. Sí, señor. Fíjate, en 1940 Vitoria tenía 50.000 habitantes y ahora mismo tenemos 250.000. Ha tenido una expansión tremenda, pero sin perder su esencia, ¿no? Además, yo siempre digo que Vitoria, como bien nos está contando John Lassalle, gerente de la Catedral de Santa María, es esa ciudad en la que sus raíces, y digo bien, sus raíces históricas permanecen todavía a la vista. Hay muchos vestigios de las civilizaciones que han pasado siglos atrás por esta ciudad, pero ha sabido conjugar al mismo tiempo lo que nos han regalado las civilizaciones y los pobladores antiguos a la modernidad y la innovación, porque hace muy poquito que estuve allí, he visto que, por ejemplo, ya en la propia Plaza de la Virgen Blanca han hecho una escalinata mecánica para todos aquellos que, bueno, tienen alguna discapacidad, que puedan ir subiendo las escaleras y llegar al barrio viejo. Sí, tema de accesibilidad es muy importante en Vitoria. Se está protegiendo todo lo antiguo. Un ejemplo de ello pues, es la protección de la Catedral Vieja de Vitoria, lo que es nuestro patrimonio. Pero también estamos, digamos, en punta de lanza a nivel de automoción. Tenemos a Mercedes, Michelin, a nivel aeronáutico con Arnova. Sí, y también a nivel de verde, somos Green Capital europea, a nivel de protección social. Entonces, es una ciudad que ha crecido muchísimo y está conservando lo antiguo y lo moderno. Sí, señor. Hemos hecho también referencia, John Lassalle, a ese cinturón verde. Vitoria fue Green Capital, lo que significa que es una ciudad en la que se conjugan los espacios verdes, la naturaleza y la sostenibilidad con su casco viejo y también con ese casco que ha ido creciendo y que ha sabido adaptarse precisamente a lo que es la fisonomía de una ciudad medieval. Espectacular, conservada como ninguna otra y que se puede hacer andando tranquilamente, hacer deporte, pero es que además estás en el anillo verde y puedes ver cualquier tipo de especie animal. Sí, pues yo soy muy montañero y tenemos un auténtico privilegio en Vitoria a nivel de calidad de vida. Todo lo que es el anillo verde, pues a 3-4 kilómetros del centro están las balsas de Salburúa, sí, recuperadas, porque antes eran tierras de labor. Y ahí pues hay ciervos salvajes, hay nutrias, el bisón europeo, pero también, como te digo, soy muy montañero. Este domingo he salido de mi casa y andando al de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, estaba en unos robledales maravillosos, alledos, en el puerto de Vitoria, disfrutando de todo el otoño, que es maravilloso, ¿no? Entonces, eso de poder ir desde tu casa y en 1 hora y cuarto estar allí en plenos bosques de hayas y viviendo el otoño es algo maravilloso, es pura calidad de vida. Es ciudad de deporte, es ciudad de maíz, puesto que tiene todas las instalaciones necesarias para albergar cualquier congreso, sea el que fuere, y es una ciudad que te ofrece 1001 posibilidades también, evidentemente, a nivel gastronómico. Uf, qué decir de la gastronomía. Fíjate, a veces se lleva un poco la fama San Sebastián o Bilbao con los pinchos. Vitoria tiene 6-7 sitios de pinchos, pero impresionantes, a un nivel, desde luego, del de San Sebastián. Oye, venga, mójate y dime uno. A ver, ¿dónde va John Lassalle? A uno que le encante ir a tomarse un vino y unos pinchos. Hombre, el Sagartoki no puede faltar. Bien. Pero hay otros 6-7 sitios de pinchos que son impresionantes. Tanto a mi mujer como a mí nos encanta y lo recomiendo vivamente. Pues anotarlo, el Sagartoki, ¿eh? Ya sabéis que aquí nos gusta sacarle el alma a los invitados y que nos den pistas para poder viajar, que al final los lugares se descubren precisamente con las recomendaciones de la gente del lugar. Pero comenzaba esta conversación, esta tertulia con John Lassalle, el gerente de la Catedral de Santa María, pidiéndole un rincón de Vitoria. Claro, como no podía ser de otra manera, él me ha llevado a la Catedral de Santa María, esa torre espectacular desde donde se tiene una visión de Vitoria y de los alrededores increíble. Por lo tanto, si quieres, ya aterrizamos en la catedral, que es de lo que hemos venido a hablar, y de cómo un edificio, John, se puede convertir en un emblema de una ciudad. Le pasa también, por ejemplo, al Museo Guggenheim o al barrio judío de Hervás. Bueno, hay infinidad, podríamos poner aquí miles y miles de ejemplos.
y la Catedral de Santa María se ha convertido en un lugar emblemático de Vitoria que ha de ser una referencia y una motivación para ir a visitar esta ciudad. Sí, es un poco el alma de la ciudad de Vitoria, es donde está nuestra memoria. Es el principal edificio religioso, pero también el principal edificio civil. Tiene más de 1200 años de antigüedad, es bien de interés cultural desde 1931. En 2015 ya está incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO como bien vinculado a los Caminos de Santiago. Y lo que te decía, ahí están los orígenes, ¿no? Se ha descubierto ahora. Digamos que de un problema se ha hecho una gran virtud, ¿no? Esta catedral estaba languideciendo, hubo que cerrarla en el año 94 y gracias a todo el plan director y el proceso de restauración pues se ha convertido en un auténtico cisne, ¿no? La hemos recuperado y tiene unas potencialidades enormes. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir contando esta historia tan bonita. Fijaros, hace 20 años, algo más ya ahora, 21, esta catedral se moría. John Lassa habla de languidecer, es verdad, se iba cayendo, estaba en un claro riesgo de derrumbe y se tomó una decisión, yo creo que extraordinaria, abrirla por obras y empezar a intentar salvarla. Empezó un proyecto increíble que lleva 21 años y que ha sido, yo creo que una referencia a nivel mundial de la que podemos estar orgullosos. Pues sí, el lema abierto por obras nos ha situado en el mundo, ¿no? Ha sido y es un referente a nivel de restauración y de patrimonio. Y no es solo un lema, es toda la filosofía que hay detrás, ¿no? Es la recuperación de los edificios para toda la ciudadanía, con una metodología y un rigor científico, y que toda la sociedad pues, pueda contemplar lo que se está haciendo, ¿no? Aquí lo maravilloso ha sido, pues mucha gente nos decía, si es que yo he visitado la catedral 5 y 6 veces y cada vez he visto cosas distintas y me ha encantado. Es ver toda la evolución de esas obras en directo. Yo he tenido la oportunidad de visitarla en estos 20 años varias veces. Imagínate ponerte un casco de obra, no saber dónde te vas a meter y empezar a recorrerla por unos grandes andamios, te hablo ya de hace muchos años, andamios que te van llevando hasta lo más alto de la catedral y con la mano puedes sentir la piedra, puedes tocarla, puedes ver cuáles eran las fracturas que tenía y cómo se estaban intentando recuperar, cómo se le estaba dando alma, vida y de nuevo luz. Han sido 20 años en los que además se decidió que ya que íbamos a trabajar, vamos a mostrar nuestro trabajo. Sí, ha sido eso, una restauración que no ha sido cerrada por obras y además también ha tenido otra originalidad. Todos los espacios que se iban restaurando se quería que tuviesen un uso cultural. Entonces, tenemos ahora la maravilla de tener una visita diferente y única, yo creo que en el mundo, porque empiezas en lo que son las criptas, que se han excavado hasta llegar a Roca Viva, donde se han descubierto esos orígenes de Vitoria, el primitivo poblamiento que estaba en el Cerro de Vitoria del año 700-800, la primitiva muralla del año 1100, y eso antes nada, era todo tierra y eran enterramientos. Después subes a lo que es la nave, un sitio maravilloso de recogimiento lleno de espiritualidad y donde estás en contacto con la historia. Pero vas al Paso de Ronda, porque nació como una iglesia fortaleza, subes al Triforio, totalmente inclinado. Los italianos nos dicen, no, es como Pisa. Ves las entrecubiertas y subes a la torre maravillosa, ves los montes de 5 provincias y bajas al pórtico de lo mejor que hay en toda España y Portugal del siglo XIV y XV, donde se acaba además con una recreación de policromías, un espectáculo audiovisual impresionante. Entonces es una visita diferente y única. Vamos a ir viendo alguna de esas partes con John Lassa, pero dejadme que te cuente que como él nos está contando, y es algo que me llena de orgullo y sobre todo que me llama muchísimo la atención, es que se excavó la catedral entera hasta el punto de que veíamos exactamente los pilares sobre los que se sustentaba. Se podía ver exactamente cómo las columnas de la catedral se sostenían sobre grandes moles de piedra que estaban ya a la vista y ahí comenzaron a surgir los orígenes de Vitoria, de su historia, de su vida, del antiguo poblado que fue y que estaba en un alto, en un cerro alto, y de lo que es ahora la ciudad. De hecho, hay un montón de anécdotas y un montón de historias. A mí me quedó grabada una cuando me contabas que se descubrió un mejillón gigante.
Linoceramus, porque como decíamos ha llegado a Roca Viva y ahí han aparecido distintos fósiles, han aparecido monedas de la época omeya, también romana, y no sé, muchísimos vestigios, pero sí, sobre todo eso Linoceramus, ¿no? Porque antes estaba el mar de Tetis, todo lo que era el norte de España estaba cubierto por ese mar de Tetis. Fíjate, era mar, el origen de la Catedral de Vitoria, el origen de Vitoria era un mar donde se descubrió ese fósil de ese gran mejillón gigante. Pero vamos a esas tres partes como muy emblemáticas de la catedral. Empezamos por la cripta. Sí, ahí está sobre todo la arqueología, ¿no? Y lo que decía nuestra memoria y nuestros orígenes. Es un espacio muy, muy espectacular, sobre todo si bajas abajo, ¿no? Ahí se rodó El silencio de la ciudad blanca, la primera escena, los primeros cadáveres, y es un sitio increíble, ¿no? Porque encima ves todo lo que es el presbiterio, el altar, y no sé, es un espacio espectacular. Es un museo en sí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y se visita y se explica pues, los problemas estructurales gravísimos que ha tenido la catedral, porque esta catedral no está construida sobre un terreno llano, está construida sobre un cerro con un desnivel de 9 metros, y ahí vino el primer problema, ¿no? De los asentamientos. El suelo es también de una arcilla que es impermeable, entonces no filtra el agua, genera muchas condensaciones, humedades que atacan lo que son las zapatas, por eso se excavó. Oye, John, te estoy escuchando hablar y claro, tenemos que contarles a todos los telespectadores que es que la catedral es un espacio, antes de ir a contaros otros dos espacios más que a mí me encantan, que es la muralla medieval y la torre, ahora nos vamos a referir a ellos, pero primero os tenemos que contar que la catedral de Vitoria, la catedral de Santa María es y ha sido escenario de películas, pero al mismo tiempo es escenario de conciertos, de talleres, obviamente de liturgia, que se abrió, creo que en el 2014 se abrió de nuevo la liturgia, ¿no? Sí, exactamente. Y además ha sido protagonista de Ken Follett. Sí, tanto de qué hablar. Mira, se hizo el plan director en el año 94, cuando se cerró la catedral, que al final es como un chequeo médico, ¿no? Ver qué enfermedades tenía y qué soluciones, qué tratamientos había que aplicar. Y se creó la Fundación Catedral Santa María, que está integrada por Diputación de Álava, Ayuntamiento y Obispado. Y se vio claro que no solo se iba a restaurar, sino que se iba a poner en valor, recuperando ese uso religioso y también cultural. En el 2014 se reabrió el culto, pero tenemos un programa cultural muy potente, todo lo que son las visitas guiadas, sí, señor, pero también actividades que llamamos abierto por concierto. Tenemos música pues, antigua, música clásica, coral. Hemos podido disfrutar en julio de uno de los últimos conciertos de Pablo Milanés. Ahora mismo, en febrero de 2023, vamos a tener un espectáculo de luces, se llama Umbra Festival, que está en distintos puntos de Vitoria, y uno de los puntos importantes es la Catedral de Vitoria. Tenemos también cine en el pórtico, que le llamamos, es cine al aire libre en la plaza, se juntan 500, 600 personas viendo pues, cine al aire libre a las noches, hay poesía. Y desde luego muy importante todo el tema literario, ¿no? Que también ha puesto a la Catedral de Vitoria en todo el mundo. Le debemos muchísimo a Ken Follett, un gentleman, solo puedo hablar maravillas de él cuando lo conocí personalmente. Nos visitó en el año 2002 y se quedó maravillado con la obra de restauración que se estaba realizando, ¿no? En ese momento la catedral estaba sufriendo como una operación a corazón abierto, ¿no? Estaba todo excavado, todos los pilares apuntalados y era súper espectacular. Y se quedó impresionado y nos dijo, he hecho los pilares de la tierra, pero voy a hacer una segunda parte, un mundo sin fin, y ahí va a estar presente la Catedral de Vitoria, ¿no? Entonces se estableció una relación personal muy estrecha con él y se le dio muchísima documentación. Entonces, en esa segunda parte de los pilares de la tierra, en un mundo sin fin, todos los problemas arquitectónicos y demás están inspirados en lo que es la Catedral de Vitoria. Pero también han pasado por ahí, pues, Paulo Coelho, que también aparece en el CEIR, nuestra catedral, Eva García Sáez de Urturi, con El silencio de la ciudad blanca, Toti Martínez de Lecea, y también se han hecho muchas conferencias con los principales escritores nacionales e internacionales. Cómo me apetece llevar el programa a la catedral, ¿eh? Sí. Porque la verdad es que la última vez que estuve allí, que hicimos el programa de televisión allí en Álava, nos llevaron a un sitio maravilloso, a un palacio extraordinario, pero también estuvimos viendo, ¿recuerdas, John? Sí. El pórtico, para hacerlo en el pórtico, wow, espectacular, una sonoridad,
una cantidad de historia, de leyendas, bueno, espectacular. Los conciertos en el pórtico tienen una magia especial y nos lo dicen todos los cantantes, que es un sitio increíble. Oye, vamos a seguir nuestro camino. Os recuerdo también que la catedral en el año 2019 obtuvo el premio del Patrimonio Arqueológico Europeo, uno de los grandes galardones a nivel mundial, ¿eh? Sí, por nuestro abierto por obras, porque es que ha sido referente, ¿eh? Y es a nivel de patrimonio, digamos, arquitectónico, pero también de restauración de bienes muebles y demás. El otro día veía yo pues, cómo se están restaurando ya prácticamente en todos los museos del mundo las obras de arte en abierto, ¿no? Y un poco ha sido la fuente de inspiración nuestra catedral. Oye, hablando de museos, no os perdáis, que lo hemos dicho así un poco de pasada, pero es importante que veáis toda la obra museística de la catedral, porque además de contaros cuál es la evolución y la historia de Vitoria, también os cuenta gráficamente cómo se ha hecho o cómo se está haciendo la restauración de la catedral, y es impresionante verla, leerla tranquila o ver las imágenes, ver las fotos y sobre todo ver un poco las explicaciones técnicas que nos dan los grandes expertos para saber cómo se ha podido restaurar, mantener y salvar la Catedral de Santa María. Es un museo increíble que está en la cripta y que yo creo que deberíais, sin lugar a dudas, darle tiempo, despacio, verlo y aprender muchísimo. Pero vamos a seguir nuestro camino y nos vamos a ir a esa segunda parte, a ese segundo punto que me parece emblemático, que tú ya lo has narrado al principio todo, que es la torre. Sí, qué decir de la torre, ¿no? Ya lo vemos ahí detrás. Se contempla Vitoria, su expansión, los montes, ya he comentado, de 5 provincias, y es algo espectacular. Hemos hecho, otro de los temas que nos ha obsesionado un poquito, es toda la labor de investigación de estos 20 años, que no quedase para eruditos y en libros de universidades, sino que trascendiese a todo el público y lo conociese. Y entonces, así como en la restauración estamos empleando técnicas tradicionales con tecnología muy moderna, también estamos a nivel pedagógico utilizando todo lo que es, por ejemplo, la proyección de policromías, proyecciones digitales de luz, para que la gente conozca las labores de restauración de las policromías. Estamos haciendo también durante 20 años investigaciones arqueológicas de los orígenes de Vitoria, pues ahora con vídeos audiovisuales de 360 grados, de realidad virtual, te pones las gafas y lo puedes ver. Es algo maravilloso, son auténticas máquinas del tiempo. Te pones en la plaza de Santa María y vas viendo cómo se ha ido transformando ese espacio a lo largo de los siglos. O sea, estás viendo el primitivo poblamiento con las distintas chozas, cabañas aisladas, cómo después empiezan las primeras calles empedradas de Vitoria, la muralla, la primitiva iglesia románica, cómo se empieza la construcción de la catedral. Entonces, tiene un valor pedagógico enorme y son un complemento ideal a esas visitas guiadas. Precisamente de eso te me has adelantado, te quería hablar, que era de esa realidad virtual que habéis inaugurado este año y que se cuenta con 9 vídeos, 9 reproducciones, que cuentan 3 fases, ¿no? Lo que era la antigua aldea de Gasteiz, ¿no? Del siglo VIII, luego también habla de la catedral y de la primitiva iglesia y luego de la muralla. Sí, y es algo, como he comentado, absolutamente maravilloso. Y está encantando. Las primeras proyecciones que hicimos vinieron sobre todo vitorianos, gente de mucha edad, y decíamos, uy, pues con las nuevas tecnologías, ¿cómo responderán? Maravillados. Y ha sido el boca a boca y encanta a todo el mundo, y yo de verdad que lo recomiendo vivamente. Yo he tenido la oportunidad de ver a alguna de esas personas mayores con las gafas puestas y es todo un espectáculo. Grabarles tú mismo con el vídeo y ver cómo se van moviendo y cómo van recorriendo Vitoria y quedándose asombrados, ¿no? De lo que era la primitiva Vitoria-Gasteiz. Y una de las escenas, ligando lo de la torre, es desde la torre que de repente pues desaparece el suelo y queda suspendido ahí a 60, 70 metros y vas viendo pues toda la evolución urbanística desde el año 700 hasta la actualidad. Oye, a algunos les da vértigo, pero hay que vivirlo. Auténtico, hay que vivirlo. Oye, la tercera de las partes, aunque ya la hemos mencionado, era la muralla. Sí. Que la habéis recuperado y que estáis trabajando en ella y sobre todo para mostrarla, ¿no? Sí, todo el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz está trabajando en su recuperación. Se han recuperado 3 tramos, tiene también distintas épocas. El tramo más antiguo está en la Catedral de Vitoria, dentro es donde se inicia la visita y es desde donde entiendes todo lo que vas a ver después, ¿no? Está esa primitiva muralla del 1100, se ha adelantado, gracias a estos descubrimientos arqueológicos, su datación. Hay el primitivo foso de la muralla
y después pues sales y antes había una muralla que rodeaba, en el año 1100, pues todo lo que era el cerro de la primitiva Vitoria. Después, en el siglo XIII, el ensanche hacia el oeste, hay una segunda muralla, y es una visita también muy bonita y que tiene ese apoyo de la realidad virtual. Muchas veces en el sector turístico hablamos de que los hoteleros intentan convertir los establecimientos en un destino en sí mismo del que no tenga que salir el viajero. Destinos o establecimientos, resort, en lo que tenga todo tipo de actividades, tanto de ocio como de cultura o espectáculos, al margen, evidentemente, de las instalaciones, para que el viajero no tenga que salir. Convertir hoteles en destinos. Bueno, pues este es un claro ejemplo de que un edificio emblemático se puede convertir en un destino en sí mismo, que además, en este caso, también está enclavado en una ciudad medieval maravillosa que también hay que descubrir y hay que visitar. Yo recomiendo que empecéis la visita por la catedral. La verdad es que tiene un horario muy amplio de visitas. Sí, y nos amoldamos siempre. La verdad que en épocas punta estamos desbordados. Nosotros siempre hemos apostado por lo que es la visita guiada, por razones de seguridad y por razones de calidad. Entonces tenemos un numerus clausus, es difícil pasar de 750 personas al día, pero es una visita que es como un vino sumum, extra. Pues así es nuestra visita. Oye, además en esos planteamientos de visitas hay varias propuestas, ¿no? Puede ser la visita solo de la catedral, la visita a la cripta, visita a cripta y torre, visita a cripta, torre y muralla y realidad virtual, o sea, lo tiene todo. Mira, nosotros sufrimos, ¿no? Porque una visita exhaustiva a la catedral serían 3-4 horas. Ajá. Entonces, pues tenemos como un menú a la carta. Desde luego, el que la gente más gusta o más elige es catedral más torre, que es lo que te he comentado, de empezar en la cripta y subir hasta la torre. Sí, es que es un viaje en la historia y en el tiempo. Empiezas abajo, en el primitivo poblamiento, 700-800, subes a la torre, es un salto de 1300 años y ves cómo ese embrión de lo que era Vitoria se ha convertido en una ciudad de 250.000 habitantes, ¿no? Entonces, es que es un viaje en la historia. Oye, John, para los que nos están viendo, vamos a erradicar un estereotipo, y es que los mayores no pueden ir a la catedral porque hay muchos problemas para ir de un lado para otro. ¿Vamos a erradicarlo? Pues hemos hecho, como decía, de la necesidad virtud, ¿no? Y entonces hay un sistema de accesibilidad a través de unos ascensores y plataformas exteriores e interiores que permiten visitar prácticamente toda la catedral a personas con movilidad reducida. Y los niños se lo van a pasar bien, no van a estar dando el coñazo a los padres. Les encanta, de verdad. Sobre todo cuando llega la realidad virtual, ¿no? Sí, me encanta todo. La verdad que a todo el que le guste la historia, la arqueología, la arquitectura, la ingeniería y también tenga un sentimiento religioso va a disfrutar horrores. Oye, John, tengo que ir terminando, pero 2 últimos minutos. Uno, para preguntarte, para John Lassa, para el gerente, cuando se queda solo en la catedral y admira todo lo que representa, ¿qué piensa, qué siente y cuál es tu lugar favorito dentro de ella? Además de la torre, que ya me lo has dicho. Sí. Pues mira, yo soy una persona creyente y soy vitoriano. Entonces, para mí es un auténtico lujo el poder participar en este proceso de restauración, ¿no? Yo suelo estar allí en la nave, un sitio donde, no sé, se respira como espiritualidad y historia, ¿no? Lo que te decía de 800 años. Entonces yo me veo como un eslabón, ¿no? Es como una carrera de relevos en la que los que han estado 800 años atrás te dan su testigo y tú intentas hacer lo mejor posible y se lo vas a ceder a las generaciones futuras, ¿no? Y que conservemos este patrimonio nuestro que es memoria de la ciudad. ¿Ese sería tu lugar? Sí, es una gotita en la historia, ¿no? Qué bonito tiene que ser a última hora del día, estar allí solo, respirar, mirar, y por donde ves, evidentemente, siempre hay historia, emana espiritualidad, como bien dices tú, pero sobre todo emana historias, leyendas y rememora las raíces de Vitoria. Sí. Qué bonito. Oye, y para terminar, a la cámara 4 te voy a pedir que lances un mensaje a todos los que nos están viendo, invitándoles, pues evidentemente, a que no tengan miedo a descubrir la catedral, que vayan, que la disfruten y que si les ha quedado algo por ver, que repitan, ¿no? Pues sí, yo animar no les va a defraudar. Mira, voy a dar un dato. En TripAdvisor, a nivel del País Vasco, en materia de edificios y demás, está el Guggenheim en primer lugar y segundo la Catedral de Santa María de Vitoria. Creo que es un dato que relevante. Pues con esa invitación a esos más de 2.100.000 telespectadores que nos siguen todos los fines de semana, no dejéis de ir a ver
la Catedral de Santa María. Desde luego es un lujo, es un enclave único en el mundo, digo bien, en el mundo, que además le están intentando copiar, porque el otro día iba con el coche por aquí, por Madrid, y vi que hay un cartelón enorme en la Puerta de Alcalá, que se está renovando, y es visita a la Puerta de Alcalá abierta por obras, o sea que... Lo tenemos conveniado con muchísimos sitios del mundo. Si me dejas, sí, fíjate, claro, para que se vea también el nivel tecnológico y la presencia que tiene a nivel europeo, hemos participado en un proyecto europeo de nanomateriales en catedrales y nuestros socios que nos han elegido han sido la Catedral de Viena, Pisa, Colonia, wow, y la Gante y la Ópera de Oslo. Entonces tiene un reconocimiento a nivel de restauración con el abierto por obras, pero también por toda la labor que se está realizando, impresionante. Oye, ¿una página web donde podamos ver un poquito más y reservar entradas y todo esto? Sí, mira, con catedralvitoria.com ahí aparece todo. Pues catedralvitoria.com, anótatela porque tiene que ser tu próxima escapada. John Lasa, gerente de la Catedral de Santa María de Vitoria. Un auténtico placer, como siempre, Igualmente, hablar contigo, muchísimas aprender contigo gracias. y recorrer la Catedral de Santa María contigo. Un abrazo fuerte. Igualmente. Nosotros tenemos que continuar nuestro camino aquí en Miradas Viajeras, en Movistar Plus, en Negocios Televisión. Déjame que te dé unos cuantos consejos y regresamos con muchas más ideas, con muchos más planes.